Bueno, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. El tiempo es súper escaso, así que vamos a tratar de sintetizar mucho lo que les quiero contar hoy, pero básicamente tiene que ver con los planes energéticos regionales, un instrumento que desarrolló el Ministerio de Energía por allá por el 2015, que tenía que ver con buscar un proceso de ordenamiento territorial con enfoque energético en Chile, que fue bien pionero y que surge en un contexto bien especial en términos del ordenamiento y la planificación territorial. Ahí está mi foto y ahí un poco la presentación, ¿no? Dentro de la tabla de contenido solamente contarles que la presentación la estructuré en tres grandes temas, un gran contexto general, luego profundizando un poquitito en los planes energéticos como tal, y después les quiero compartir algunas imágenes sobre cómo se ve el plan energético expresado espacialmente en las distintas instancias de trabajo. Y aquí les dejé la fotito por si lo quieren buscar por ahí en Energía Abierta, lo pueden encontrar, que es la guía 2.0 para la elaboración de planes energéticos regionales, por si después quisieran ustedes profundizar un poquitito en los contenidos. Como contexto general, necesito que nos remontemos por allá por el 2015, antes incluso un poco, en el 2014, donde teníamos un contexto en el que primero no existía una política de ordenamiento territorial a nivel nacional, había una diversidad de instrumentos de planificación que operaban principalmente en el ámbito urbano y muy específicas a distintos temas. El ordenamiento territorial era una materia que era compartida entre muchas instituciones públicas y cada una de ellas con visiones bien sectoriales. Había muchos cuerpos normativos que regulaban, pero distintos espacios en el mismo territorio. No había mecanismos que podrían no sé si adecuados o no, pero no existía un mecanismo que permitiera coordinar e integrar de buena manera y de manera efectiva todos estos instrumentos y normas que se encontraban un poco disgregados por todos lados. Entonces, de cierta manera, lo que faltaba era un proceso, que pudiéramos desarrollar un proceso de ordenamiento territorial con este enfoque energético que pudiera integrar los propios lineamientos de energía a todos estos otros instrumentos que estaban dando vuelta y que estaban ahí apareciendo, para poder buscar alternativas que entregaran, por una parte, mayor certeza a la sociedad sobre lo que tenía que ver con la instalación y el funcionamiento de los proyectos de energía, pero a su vez darle certezas también al sector energético en temas de tener la seguridad de dónde invertir y que en el fondo el proyecto después pudiera prosperar sin dificultad. Acá tenemos otro, por ejemplo, para comentarles un poco cómo se compone el sector energético. En general nosotros tenemos el sector eléctrico y el sector de combustible, pero si se fijan intervienen varios elementos. Tenemos subestaciones, líneas de distribución eléctrica, los postes que ustedes ven en las calles, ¿cierto? Las líneas de transmisión, las centrales de generación, salas de transformación, los puertos en los que se reciben los combustibles líquidos, después donde se refinan. Entonces hay todo un gran mundo de elementos que componen el sector energético y distintos segmentos dentro de este. Entonces, cuando partió todo este tema, primaban criterios técnicos y económicos para poder localizar estos proyectos, ¿ya? Y además, los proyectos estaban separados entre los componentes, entonces no se evaluaba ni se veía un poco cómo el sistema funcionaba complementando todos los elementos de estos segmentos en energía. Entonces, teníamos también un contexto de distintas políticas e instrumentos que estaban ahí. Acá yo puse las que están en celeste, son las que estaban, recuerden que yo los estaba llevando un poquitito al 2015, las que estaban vigentes en ese tiempo, como por ejemplo la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Uso del Borde Costero. Si se fijan, esta política es del año 1994 y todavía no está actualizada, y a raíz de estas políticas también tenemos planes reguladores a distintas escalas, metropolitanos, intercomunales, comunales, seccionales, ¿cierto? Y por otra parte tenemos zonificación de usos del borde costero, tenemos las estrategias regionales de desarrollo, pero también estaban empezando a avanzar en las distintas regiones pilotos de planes regionales de ordenamiento territorial, que tenían un horizonte de 10 años, que lo que buscaban era planificar el territorio de la región a través de este instrumento que no era vinculante, y que lo que buscaba era un poco planificar orientar la planificación y las decisiones que se iban a tomar en los territorios respecto a
los elementos que estaban en territorios rurales y urbanos, en territorios costeros, las cuencas hidrográficas, y todo eso bajo ciertos principios que quedaban ahí bien relacionados con las estrategias regionales de desarrollo. Entonces era de cierta manera una suerte de espacialización de los elementos que estaban contenidos en esta estrategia regional. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros ya veíamos que todo este segmento, todo este sector energético necesitaba una manera buena de conversar y de poder insertarse en estos instrumentos, y por lo tanto empieza esta necesidad de organizar las actividades y usos en un determinado territorio, pero considerando no solamente estos criterios técnicos económicos que estaban antes, sino también ambientales, económicas y elementos sistémicos que conforman este modelo de desarrollo. Entonces aparece este desafío de iniciar este proceso de ordenamiento territorial con enfoque energético que buscaba armonizar un poco estas necesidades entre las necesidades que tenía el sector energético propiamente tal, pero también los territorios donde estaban estos proyectos, digamos, y también teniendo como un componente muy fuerte los temas de la sustentabilidad ambiental, lograr el desarrollo en todas sus escalas y por supuesto la participación efectiva de los actores. Y aquí viene un elemento súper importante, y es que se dio un contexto político que promovió, que permitió que se pudiera avanzar con esto, porque si ustedes, no sé si recordarán, pero la agenda de energía, que era un poco lo que iba a guiar, que se construyó durante los 100 primeros días del gobierno de la presidenta Bachelet entre el 2014 y el 2018, tenía esta tarea en los 100 primeros días, generar una agenda que pudiera definir cuál iba a ser el trabajo del gobierno durante los próximos 4 años en materia de energía. Y se desarrolló todo un proceso dentro del que salió que me encanta cómo está redactado, porque había un convencimiento de que el desarrollo energético inclusivo se tenía que hacer de manera alineada con comunidades, ¿cierto? Y que además teníamos que considerar potencialidades, visiones y orientaciones del territorio. No podíamos solamente seguir trabajando con criterios técnicos y económicos, sino que había que ampliar esta mirada y hacerlo coincidir con los instrumentos, con cómo se estaba pensando el ordenamiento del territorio. Entonces, necesitábamos tener certeza, como les decía, para que los proyectos pudieran avanzar desde la perspectiva social y desde lo que tiene que ver con las inversiones y lograr este ordenamiento territorial energético. Y otro elemento importante es que se consideraba lo importante que era que fuera esto validado con evaluación ambiental estratégica. Entonces esta agenda establece que va a haber un instrumento específico para el ordenamiento territorial energético que comenzaría la implementación con un par de experiencias piloto en el año 2014 y que se van a crear unas comisiones específicas para ello. Y luego, cuando sale la política energética, queda establecido dentro de los lineamientos la necesidad de dar coherencia un poco e integrar estos intereses de todos los actores y de todas las actividades y de todas las instituciones a distintas escalas que tenían que ver con los territorios y el desarrollo energético, y por otra parte, integrar en la planificación de estos territorios todos estos requerimientos que nosotros teníamos desde el sector de energía. Entonces sale esta acción específica que es implementar los planes energéticos regionales. Y los pilares fundamentales eran 3, que tenían que ver primero con articulación, con todo este marco de políticas y de instrumentos que estaban ahí, el marco de planificación, que era poder generar un marco para la planificación energética con este enfoque territorial, y la integración, o sea, que tengamos una propuesta integral que pudiera incluir los lineamientos del sector energía en cada uno de estos instrumentos. Entonces ahí surgen los planes energéticos regionales, que para contarles un poquitito, muy resumidamente, porque el tiempo es muy escaso, pero en el fondo es cómo se expresa instrumentalmente este proceso de ordenamiento territorial energético en las regiones. Muestran o expresan una visión territorial de la energía, de cómo se ve la energía, cómo debiera verse la energía en la región, muy alineado con los elementos contenidos en las estrategias regionales de desarrollo. Acá el propósito también era llegar con un insumo concreto a la construcción de los planes regionales de ordenamiento territorial. De nuevo, estamos pensando años atrás, por allá por el 2015, buscaba un proceso gradual y flexible, ¿cierto? Y contempla tres grandes etapas que tienen que ver con un diagnóstico con enfoque territorial, una propuesta de planificación estratégica y un proceso de acompañamiento. Entonces, la idea era que fuera un instrumento de planificación que permitiera orientar
la definición en ciertas zonas con aptitudes específicas para el desarrollo de energía, pero además poder compatibilizar usos y actividades existentes en el territorio con los componentes del sector energético. O sea, se abandonaba un poco la visión de que los criterios económicos y técnicos primaban, sino que acá se amplía la mirada y se ven todos los elementos que hay en el territorio en sus distintas dimensiones y de qué manera estos proyectos o estos elementos del sector energético interactúan y se pueden desarrollar en conjunto. Y lo otro importante era que siempre todo esto iba acompañado de un análisis de sustentabilidad. Entonces, lo interesante es que es un instrumento que es sectorial, pero que además propone una planificación integrada en los distintos marcos de decisión. O sea, energía se viene a alinear y viene a hacer un trabajo conjunto con las políticas, con las estrategias, con los planes y con los instrumentos. Acá voy a avanzar muy rápido a elementos generales, pero dentro de la etapa del diagnóstico energético, uno de los elementos clave es que se profundizan los elementos base de la región, del sector energético y hace un análisis de los posibles escenarios que se pudieran dar. Se construye una línea base donde se levantan todas las variables que uno analiza cuando tiene pensado hacer una intervención en un territorio, pero siempre es desde la perspectiva de cómo estos elementos de la línea base conversan y se relacionan con los elementos que uno puede analizar del sector energético como tal. Entonces nosotros vemos matriz energética, las iniciativas de inversión en la región, los potenciales y aptitudes que pueda tener en materia de energía en la región, y se comparan, se mezclan, se analizan en conjunto, y con la ayuda de un análisis geoespacial uno va viendo un poco después en el territorio cómo conversan, cómo se ven y qué elementos hay que considerar como variables o las potenciales y aptitudes que pudieran haber en el territorio en relación a energía. Y surge un elemento súper importante que son los objetos de valoración territorial, que son variables o condicionantes territoriales que se consideran en la fase de planificación y que son relevantes para el desarrollo del sector energético. Entonces, tenemos, por ejemplo, que elementos territoriales, por ejemplo, en una subcategoría como elementos más de carácter natural, como los parques nacionales, terminan siendo una restricción a la hora de trabajar en pensar en los proyectos de energía en los territorios. No así otras variables, como por ejemplo elementos de la dimensión productiva, que pudieran ser condicionantes para que los proyectos se desarrollen, pero no restrictivos. Entonces se tiene que dar toda esta reflexión y esta vuelta. Acá no vamos a alcanzar a profundizar mucho en lo que tiene que ver con los elementos específicos de la propuesta de planificación, que es la segunda etapa, pero sí es importante que nos concentremos en el análisis estratégico, porque lo que hace es ver de qué manera la región aborda los temas, los objetivos energéticos que están planteados en la política de energía. Y ahí uno empieza a definir más o menos por dónde se puede ir avanzando en hacer conversar los objetivos que tiene el país en materia de energía a desarrollar, junto con los objetivos que están pensando las regiones que quieren desarrollar para sus territorios. Entonces se hace este trabajo conjunto, este análisis en la cual nosotros tenemos la coherencia de que lo que estamos proponiendo va muy de la mano y está muy alineado con lo que quiere la región también para el desarrollo mismo. Y todo esto también va de la mano con un análisis geoespacial bien potente, entonces, que nos permite identificar un poco cuáles son las posibilidades del desarrollo del sector en la región, dónde, bajo qué condiciones, en qué territorio, en qué zona y qué actores están involucrados, y se hace todo un análisis que es muy complementario y que permite pensarlo de manera estratégica y ya no tanto teórico como nuevamente el análisis económico técnico. Y quiero profundizar un poquitito en esta bajada del análisis estratégico, les decía, cómo surgen los lineamientos, porque aquí lo que se hace es analizar, como les decía, los lineamientos que tiene la política energética y las directrices o los elementos estratégicos que contiene la Estrategia Regional de Desarrollo, y se van buscando potencialidades en la región que pudieran transformarse o que pudieran conversar con estas líneas de estructuración que nosotros queremos pensar para energía en el territorio. Entonces,
una de las herramientas que se utilizan bastante son los conocidos FODA, ¿cierto? Que nos permiten identificar estas potencialidades regionales y cómo mezclando estos elementos propios del territorio como los elementos externos, nos puede dar ahí un resultado que nos permita pensar de manera más prospectiva en cómo proyectamos el desarrollo de la región. Y en el análisis geoespacial, nosotros lo que les decía era que vamos estableciendo ciertas restricciones y ciertas condicionantes en el territorio para poder ir viendo del total de la región qué espacios uno tiene que ir descartando, esto dicho de manera muy simple, pero cuáles son los espacios que vamos descartando, cuáles son los que van quedando para poder en el fondo trabajar con ellos, y los espacios en los que voy a trabajar, en cuáles tengo más posibilidades de llegar con menos dificultad de cierta manera, o en cuáles tengo más elementos que están incidiendo también y que podría ahí condicionarlo de mejor forma. ¿Y cómo se ve esto espacialmente para que no sea tan teórico? Acá tenemos, por ejemplo, una lámina del Plan Energético Araucanía, donde está la dimensión demográfico-social, la dimensión de análisis demográfico-social, y acá particularmente hace una bajada al acceso a servicios básicos. Si se fijan acá en color oscuro, están las comunas que tienen un mayor índice de interrupción del suministro eléctrico, y en amarillito más clarito las que tienen un menor índice de interrupción. Estos son la cantidad de horas al año que la comuna en el fondo está sin el suministro eléctrico. Después tenemos, por ejemplo, cuando les comentaba de los objetos de valoración territorial, acá tenemos el Plan Energético de Coquimbo. Por ejemplo, son los objetos de valoración productivos, y aquí los objetos de valoración territorial. Y tenemos establecido y se grafican de manera sintética, y los elementos que uno quiere resaltar más en esta visión más simplificada del territorio. Y acá tenemos una imagen de las zonas de interés energético, donde, si se fijan, están en rojo o verde o amarillo. Son las zonas que les comentaban antes, que por ejemplo estas son restrictivas, o sea, en estas no podríamos pensar en el desarrollo de proyectos. Las amarillas son las que sí se puede pensar, pero están condicionadas por algunas otras variables, y las zonas verdes en las cuales no habría condicionantes para poder avanzar en el desarrollo de los proyectos. Y si se fijan, ahí está en tema porcentual cuáles son qué superficie del territorio sería restrictiva, cuál estaría condicionada, y estos son elementos que no cumplen con ciertas categorías técnicas, ciertos requisitos técnicos que debe tener el territorio para poder considerar los proyectos. Y acá está nuevamente una lámina como la anterior, son en este caso los objetos de valoración territorial natural. Y acá la última lámina es cómo nosotros, a partir de este proceso en el cual analizábamos la política energética, los elementos de desarrollo en la región, y cómo nosotros proponemos algunas alternativas de cómo vemos que puede ser el desarrollo energético en la región. Bueno, acá hay una alternativa que se enfoca en desarrollo local y pobreza energética, donde se ven dentro de los lineamientos que se proponen hacia cuál propende más esta propuesta de desarrollo, y esta es la espacialización de esa propuesta, a través nuevamente de una corema mucho más simplificada, pero que recoge, por ejemplo, el potencial, donde están concentrados los mayores potenciales, que es el mayor tamaño de estos soles. En este caso los soles grandes son donde está el mayor potencial solar. Tenemos ahí también potencial geotérmico, tenemos áreas que requieren alguna especie de gestión de energía, principalmente por ser localidades bien aisladas, que en este caso tenían dificultades, por ejemplo, ya sea de abastecimiento de combustible, ¿cierto? Y así. Entonces, este es un ejemplo del Plan Energético Tarapacá. Muchas gracias.